Dios le bendiga, amada iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Damos gracias a Dios por un día más. Damos gracias a Dios porque su voluntad es agradable y perfecta. Damos gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios es demasiado de bueno, iglesia. Nosotros confiamos plenamente en el poder de su palabra. ¿Y dónde estriba el poder de su palabra? En las Sagradas Escrituras, en la comunión con el Señor y en el compartir como iglesia de Cristo, mis amados. Pues es un placer nuevamente estar junto a ustedes, quien le habla es su pastor. Amén. Estamos en vivo, iglesia. Dios les bendiga a los que nos ven a través de las redes sociales, a través de la plataforma de YouTube. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y si te conectaste en esta hora no es casualidad, es que ya Dios tenía una cita divina para contigo. De igual manera, le doy la bienvenida a las visitas a unos estudiantes de Naomar. Los nombres a mí se me van bien rápido. Es Gerardini, junto a su pareja, a su esposo. Y por ahí hay una que otra visita. Le damos gracias al Señor porque están entre nosotros, nos gozamos, nos alegramos en el Señor, en el Dios de nuestra salvación. Está por ahí visitándonos Mari, la esposa de José Omar, la mamá de Manuel, que está a cargo de media, trabajando ahí con Roberto y demás hermanos. Y gracias por estar por aquí. Damos las gracias porque somos casi familia porque vivíamos cerca, no porque tengamos los mismos apellidos. Y es que nos criamos en la misma urbanización allá en el hermoso pueblo de Corozal, en la urbanización Silvia. Un hermoso lugar, amado. Tiene una oportunidad de ir por allá, vaya y dé el tour por allí, que se conserva bonito. Le damos las gracias a Dios porque Dios es bueno, iglesia. Hemos estado predicando una serie que lleva por título Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y una iglesia conforme al corazón es una iglesia que sigue sus estatutos. No es una iglesia perfecta porque somos seres imperfectos, pero le servimos a un Dios perfecto. Y vamos en busca de esa santidad, porque la palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso cada vez que entra una persona por las puertas de nuestra iglesia, nosotros no miramos la condición de la persona, no miramos el estatus de la persona, sino miramos un potencial discípulo de Cristo, una potencial vida que puede ser transformada para entonces más adelante cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿Ustedes lo creen, iglesia? Pues eso somos como iglesia de la comunidad, una iglesia que en medio de los tiempos, en medio de los procesos, en medio de todo lo que puede pasar en un sistema de iglesia, pues nosotros nos hemos parado en la brecha como soldados de Cristo, fieles a su llamado, proclamando al Rey de Gloria que es nuestro Salvador, transformando vidas. De esto se trata lo que es el Evangelio y de eso se trata lo que es lo que somos nosotros mismos. Amén. Si nos llamamos cristianos, pues que se nos note, ¿verdad que sí, iglesia? Pero gozamos en el Señor y tenemos que estar con alegría y gozo en el santo templo del Señor. No podemos tener caras tristes, caras largas, caras de frustración, aunque sí llegamos a veces en la iglesia con muchos pesares, muchas situaciones personales que podemos estar pasando, pero tenemos que tener la alegría en nuestro corazón, porque cuando llegamos al templo del Señor suceden cosas maravillosas, ¿verdad que sí, iglesia? Me disculpan. Nos gozamos en el Señor. Pues, amada iglesia, tenemos que entrar a la iglesia con júbilo y alegría. Dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Y qué bueno es comenzar alegre, contento, gozoso en el Señor, porque Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno y entonces se nos tiene que notar en nuestros rostros, en nuestro semblante, porque si Cristo mora en nosotros, nosotros somos hijos de luz y somos los que iluminamos este mundo y somos la sal que le damos sazón a este mundo confundido, a esta tierra insípida por el pecado. Pues nosotros somos agentes de cambio porque le servimos al Rey de Gloria y somos una iglesia con propósito. Una iglesia que no se cae, una iglesia que se levanta porque está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Lo creemos o no, iglesia? Nos gozamos, somos una iglesia unida porque Cristo mora en nuestros corazones. Y si Cristo mora en nuestros corazones, iglesia, tenemos que tener una fe incorruptible, una fe inquebrantable, una fe que no reconoce derrota, porque le servimos al Dios de lo imposible y al Dios que nunca ha perdido una batalla. ¿Lo creemos, iglesia? Pues por tanto nos tenemos que alegrar y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Y tiene que venir un corito a mi memoria de allá de los 80
que dice, el cielo, no se me asuste, ya está lloviendo. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué alegría, por eso yo no quiero más pecar, Jesús, quiero ser tu santo templo, donde tu espíritu venga a morar. Verdaderamente alabar a Dios es hermoso. Sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, sentir gozo, sentir paz, sentir lo que es la alegría de la salvación del Señor. Eso es lo más hermoso que podemos experimentar. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, iglesia. Y sobre nosotros está el poder y la gloria de nuestro Señor. Y en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, iglesia? Pues, iglesia, sin más preámbulo, vamos a la palabra de hoy. Vamos a lo que vinimos. El título de este sermón es La piedra angular de la iglesia. La piedra angular de la iglesia. Pues sin más preámbulos, amados, vamos a las Escrituras, a la primera carta de Pedro a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Una vez localicen el texto, nos ponemos todos de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: la piedra viva, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. No tengas temor cuando te rechacen, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, está hablando de nosotros mismos, como piedras vivas, parte de la iglesia de Jesucristo, iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso somos. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Escucha, iglesia, por lo cual también contiene la Escritura lo siguiente: he aquí, esto es Dios hablando, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, que es Jesucristo, no será avergonzado. Dice, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Aleluya. Siendo desobedientes. Esto es lo que no hacen caso, los que andan poniendo cantazos de iglesia en iglesia y dándole la espalda a Dios. Por lo cual también fueron destinados. ¿Por qué? Por desobedientes. Mas vosotros, esto es lo que somos tú y yo en Cristo Jesús, iglesia. No te minimices, no te menosprecies. No escuches la murmuración del enemigo o tal vez esa voz dentro de tu mismo interior, tu propio ego que te dice que no funcionas, que no sirves y que fallas. Mira lo que eres en Cristo, mira lo que somos como iglesia. Mas vosotros sois ¿qué? Soy linaje escogido, real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Amén, iglesia. Pueden sentarse. Nosotros somos una iglesia que se levanta a hacer la diferencia, a conquistar las vidas sedientas de Cristo. Nosotros somos llamados a ser discípulos, pero tenemos que nosotros buscar nuestra consagración con Dios. Nosotros tenemos que trabajar con nuestro interior, siempre lo digo, iglesia, para nosotros poder trabajar con el exterior. Nosotros somos llamados a levantar vidas caídas. Somos llamados a restaurar, somos llamados a alcanzar al perdido, somos llamados a modelar a Cristo Jesús en cada lugar que nos encontremos. ¿Lo creemos o no, iglesia? Pues para entrar en contexto con este mensaje, te tengo que decir, o vamos a discernir, o vamos a explicar qué significa entonces la piedra angular. Porque cuando hablamos de la piedra angular, pues no estamos hablando de algo que tiene movimiento, no estamos de algo que se expresa por sí solo, sino estamos hablando de que, wow, una piedra, pastor, ¿qué es eso? Pues veamos primeramente qué es una piedra angular.
Pues si vamos al campo de la arquitectura, de la construcción o más así de pueblo, la albañilería, pues la piedra angular es la piedra más importante de un edificio o una estructura que se va a crear o se va a trabajar, right? Esta piedra es colocada en un ángulo o en una esquina que une dos paredes y tiene una formación que solidifica la estructura o el edificio. Por ende, esa piedra es la más importante del edificio. Esa piedra es el fundamento sobre el cual se va a estructurar un edificio fuerte. Porque si en la construcción, si el edificio se está preparando sobre una base débil, la estructura posiblemente se va a derribar, se va a caer. Incluso tiene que pasar por un proceso de aprobación del condado, del county, como decimos aquí, para que se pueda edificar. Hay ciertos reglamentos por los cuales tiene que pasar lo que es una edificación. Hay unas medidas de terreno, donde si el terreno no está apto para la construcción, pues no se puede construir, no se debe construir. Aunque ha habido casos que sí se ha construido y las casas y las edificaciones se han deteriorado, se han comenzado a hundir, o hay un socavón, o pasa alguna otra cosa, que la casa tiene un declive, alguna cosa, porque no está edificada sobre una base firme. Amén. Pues es importante que esa piedra angular esté en el lugar que debe estar. ¿Y qué tipifica, o vamos a decir, qué caracteriza, es la palabra correcta, la piedra angular? Pues la piedra significa, o sea, tiene características de solidez, tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte, tener fortaleza, tiene que ser estable, dar estabilidad a esa estructura que se va a construir, tiene que ser segura plenamente, tiene que tener unidad, tiene que tener esa coinonía, esa formación, para que pueda esa edificación marchar hacia adelante. Y tiene que tener valor. Porque una edificación que se construye en una base sólida vale mucho, tiene valor. Versus una estructura que se edifica sobre una base débil, no tiene el mismo valor. Por ende, te podrás estar preguntando, pastor, ¿y qué relación entonces tiene una piedra o una piedra angular con la iglesia? Porque la serie que estás predicando sobre la iglesia y estás hablando de una piedra angular, pues entonces, ¿cómo lo traemos a la iglesia? Pues, amada iglesia, tanto en la lectura de la palabra de hoy pudimos ver eso, como a través de toda la Biblia. Y te voy a probar esto. Todo apunta de manera figurada, lleva directamente a Cristo como piedra angular. Me explico ahora. La base y el fundamento sobre el cual está construida la iglesia se llama Cristo, que ese es el autor y consumador de nuestra fe, iglesia. Cristo Jesús, Señor nuestro, y tú y yo somos parte de esa iglesia. Tú y yo somos esa iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pero veamos entonces a raíz de las Escrituras lo que podemos encontrar concerniente a tan interesante tema. Pues podemos ir primeramente al libro de Isaías, que el libro de Isaías nos habla de esa piedra. Y entendamos que el libro de Isaías, del profeta Isaías, se escribió alrededor de poco más de 700 años antes de que Jesús naciera por nacimiento virginal. Porque quiero decirte, iglesia, antes de ese nacimiento virginal ya Jesús existía, y así los establece las Escrituras. Ya el profeta Isaías estaba anunciando su nacimiento, aunque ya él existía. Estamos hablando de nacimiento virginal, ¿me entienden? Pues veamos a raíz de la Escritura qué es lo que dice. El profeta Isaías señaló diciendo en el capítulo 28 de Isaías, en los versículos 16 al 17, lo siguiente. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así, escucha iglesia: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, una roca, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en ella no se apresure. Esperen el Señor, porque Dios va a obrar. ¿Lo creemos o no, iglesia? Pero entonces aquí está hablando de una piedra, está hablando de un fundamento. Y en el Nuevo Testamento vemos en los evangelios que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad?, que él es Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero mucha gente dice que Pedro es el fundamento de la iglesia. Y en la iglesia tradicional se le ha dado el título del primer papa, ¿verdad?, que dicen así. Pero entonces el fundamento sobre el cual realmente se edificó lo que es la iglesia se llama Cristo. Y ya lo estaba anunciando el profeta Isaías, porque si no hubiera dicho Pedro, va a haber un pescador que va
hacer esa piedra donde se va a edificar la iglesia, ¿verdad? Pero no solamente el profeta Isaías, sino podemos ir también al Salmo 118, versículos 22 al 24. Amén. Pero no sé si les leí, no sé si me pasé, pero Isaías 28 y 16 dice que he aquí yo he puesto en Sion ese fundamento, esa piedra probada, angular, preciosa. Oye, habla de preciosa, es una piedra hermosa. Ese es Cristo, cimiento estable, y el que creyere no se apresure. No sé, se me olvida el español. Amén. Dice entonces el Salmo 118, del 22 al 24, también el salmista habla de esa piedra aprobada. Amén. Vive Dios. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia. ¿Lo creemos, amados? Esto es lo que dice la palabra de Dios. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos que Cristo sea la piedra angular. Dice entonces, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Vemos que desde el libro de los Salmos también se viene mencionando esa piedra que es Cristo, mis amados. Hasta en el libro que se registra como el libro más antiguo de las Escrituras, escuche bien, que es el libro de Job, no es Génesis. El libro de Job, según los registros, es el libro más antiguo que se escribió. Amén. Pues sucedió cuando Dios confrontó a Job. Sabe que Job lo perdió todo, pasó por unos procesos catastróficos, por llamarlos así, unas pérdidas, wow, terribles, pero el Señor lo restauró. Pero entonces, en medio del proceso de restauración, el Señor le pregunta a Job lo siguiente. Job 38, del 4 al 6 nos dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Jehová a Job. Házmelo saber, Job, si tienes inteligencia. Wow. ¿Quién ordenó sus medidas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Termina diciendo, amado, todo apunta a Cristo, piedra angular. Desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús existía. Aquí nos lo vuelve a afirmar el libro de Job, hablando de piedra angular. Y todo esto no tienes que conducir a Cristo, ¿verdad que sí, iglesia? Pues, mi amada iglesia, ¿sobre cuál fundamento tú estás edificando? ¿Sobre qué fundamento tú estás construyendo tu hogar? ¿Sobre qué fundamento, iglesia, te pregunto, tú estás construyendo tu relación con Dios, tu relación con tu prójimo? ¿Sobre la roca firme que es Cristo o sobre otro fundamento? Yo te exhorto a que tengas siempre primero a Dios en tu vida. A las visitas que tengo por aquí, les invito a que nuevamente nos visiten. Nosotros predicamos tal como dice la Escritura. Predicamos a Cristo. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creemos en el amor de nuestro prójimo, de que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si yo digo que amo a Dios, dice la palabra, pero no amo a mi prójimo, que a mi prójimo yo sí lo veo a diario, pero a Dios yo nunca lo he visto y digo que lo amo, pues entonces soy un hipócrita. Tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, porque así Jesús lo estableció. Lo más importante en el caminar y en la vida cristiana, en la vida de iglesia, es nuestra empatía con nuestro prójimo. Digo, lo más importante es la salvación, importante, pero el amor a nuestro prójimo es algo que tiene que fluir. No podemos ser una iglesia fría. Tenemos que ser una iglesia de empatía, una iglesia de amor, una iglesia que va donde está el necesitado, una iglesia que verdaderamente es, como yo digo siempre, que te demuestra un amor no fingido. Somos tu familia extendida de la fe. Por ende, nosotros tenemos que estar todos unidos como cuerpo de Cristo y teniendo como base la piedra angular que es Cristo. ¿Verdad que sí, iglesia? ¿Cuántos lo creen? Somos llamados a estar edificados en Cristo Jesús. Esa es la piedra de ángulo. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso. Nos dice en Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A través de las Escrituras se nos habla constantemente de esta piedra angular, la iglesia. Dice, en quien todo el edificio, o sea, toda la estructura,
tiene que estar bien coordinada. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Pues nosotros, alma, cuerpo y corazón, tiene que estar conectado a Cristo, tiene que estar conectado a esa piedra angular, tiene que estar conectado a esa base, a ese fundamento, a esa estructura y a esa roca que es Cristo, mis amados. Si no, no vamos para ningún lado. Si nosotros queremos ser nosotros la principal piedra, vamos a decir, nosotros demostrar que, o sea, yo como pastor, un ejemplo, y es el más claro, tratar de que la iglesia, lo que somos, todo gire a mí. Ahí yo estoy errando en el blanco, mis amados. Ahí yo estoy errando en el blanco. Tenemos que tener a Cristo como autor y consumador de nuestra fe, porque esa es la cabeza de la iglesia, no el pastor. El pastor es la persona que Dios ha puesto aquí para que la iglesia marche hacia adelante como ángel de la iglesia, como cuidador de la iglesia, pero el autor y consumador de nuestra fe y de la formación de la iglesia y la base fundamental es Cristo Jesús. ¿Lo creemos o no? Pues si nosotros no edificamos en Cristo y edificamos en otro tipo de fundamento o de base o de doctrina, tenemos el peligro de colapsar. ¿Cuántos edificios no han colapsado por una mala estructura, por una mala edificación y mucho más aún por no tener una piedra angular donde debería de estar? Tal vez esa piedra está en el lugar incorrecto. Pues el Señor nos está llamando ¿a qué? A que nosotros edifiquemos correctamente en Él como iglesia, como familia, como hermanos en la fe. Edificar en Cristo Jesús. Él nos está llamando a buscar primeramente más intimidad con Dios. Más intimidad con Dios para nosotros poder trabajar con el exterior. Primero tenemos que internalizar la realidad de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que tener una búsqueda constante para que nosotros podamos fluir y alcanzar vida para el Señor. Amén, iglesia. Es lo que nos dice entonces 1 de Pedro 2, del 1 al 5, es que hay que buscar profundidad con Dios, iglesia. Tenemos que crecer en Él, tenemos que madurar en Él. Dice 1 de Pedro 2, del 1 al 5, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, iglesia, hipocresía, envidias y todas estas detracciones. Dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando habla la leche no adulterada, está hablando de la palabra de Dios, de los fundamentos de lo que es la iglesia de Jesucristo, no de ningún otro tipo o viento de doctrina que nos puede llevar por el camino del error, sino estar fundamentados en Cristo Jesús. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que nosotros entendemos la benevolencia de estar cerca del Señor, nos dice que nos acercamos a Él. Estamos hablando de Dios, de Cristo, de la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, escucha iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, alabanza, adoración a Dios. De esto nos habla. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Vuelvo y repito. Esa es la piedra angular de la iglesia. Dios quiere que crezcamos cada día más en Él. Dios quiere que maduremos realmente en la fe. Porque estamos viviendo, mi amada iglesia, en tiempos sumamente complicados. Tiempos totalmente difíciles. Estamos, como decía mi abuelo ya en el campo, estamos en las últimas vueltas de rollo, iglesia. Dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 24 que al final de los tiempos, y esto lo menciono mucho aquí, el amor de muchos se enfriará. La empatía, esa coinonía entre hermanos hasta dentro de la iglesia, que mucho falta el día de hoy. Pero nosotros como iglesias Alcalá Chapel Servicio Hispano nos tenemos que unir más que nunca, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús, para que la apostasía no llega a nuestras vidas. Y ya te voy a explicar eso, porque al final de los tiempos, como le digo, sucederá eso, iglesia. Esa es una de las señales del fin. El amor de muchos se enfriará y entrará entonces la apostasía, porque si el amor de muchos se enfría, amado, eso crea separación, eso crea individualismo y eso crea división dentro de la iglesia, que la división no es otra cosa que estar fuera de la visión que la iglesia tiene establecida. Por ende, tenemos que tener cuidado con eso, con la apostasía. Y preguntará,
pastor, y ahora eso de apostasía, ¿qué significa eso? Pues la apostasía, escucha iglesia, es el abandono o rechazo de la fe cristiana. Pero mucho más aún es cuando dentro de la iglesia empiezan a haber chismos, celos, prepotencia, ego, lo cual nos separa y nos aleja unos de otros dentro de la iglesia. La iglesia es llamada a estar unida, porque no es el conocimiento, no es los ministerios en los que participemos, no es todo lo que nosotros pues podamos proyectar, es cuán unidos nosotros estamos como iglesia en un mismo propósito. Eso hace la diferencia de una iglesia donde la base real, donde el fundamento y la piedra angular es Cristo. Porque si Cristo es el modelo, nosotros tenemos que andar en la coinonía que andaba Cristo Jesús. Jesús tenía 12 discípulos que él fue formando. Él tenía más discípulos, pero separó a 12, ¿sí? Pero entonces él sabía que había uno que lo iba a traicionar. Él sabía que habían dos que eran medios prepotentes. Él sabía que había uno que era bien incrédulo, que se llamaba Tomás. Él escogió a pescadores, escogió a publicanos, a hombres sencillos y simples de la sociedad. No cogió eruditos ni religiosos para formar la base de lo que es el cristianismo, amado. Y si Él los escogió a ellos, hoy en día te está escogiendo a ti y a mí. Dice la palabra que de los viles y los menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, iglesia. Dios te escogió en este tiempo para hacer la diferencia, iglesia. Estamos nosotros creciendo y edificando y formándonos sobre la piedra angular que es Cristo. Amén. Me dice entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, hablando de esto de la apostasía, dice: nadie os engañe en ninguna manera, así que tengamos cuidado, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí nos está hablando de que antes que el anticristo se manifieste, que es el hijo de pecado, vendrá la apostasía. Y eso es lo que se está ahora, pues, es la orden del día dentro de las iglesias. Entonces, hay muchas iglesias cerrando. Las estadísticas de las iglesias que están cerrando aquí mismo, vamos con los Estados Unidos, es alarmante, amado. ¿Y cómo esas iglesias comienzan a cerrar? Por medio de la división, por medio de lo que no agrada a Dios, por medio de la murmuración, por medio de los egos, por medio de todo lo que está estableciendo la palabra. Porque esto no es que yo quiero escoger este tema para pues discutir X punto. No, es que esto es lo que dice la palabra de Dios y yo tengo que decir lo que la palabra de Dios nos dice y nos exhorta. Si la palabra de Dios no hablara de este tema, yo tampoco debía hablar de este tema. Pero eso ya está establecido desde los tiempos del primer siglo, mis amados. Desde ese tiempo ya la apostasía estaba tomando forma, ya estaban pasando situaciones dentro de la iglesia, pero llegamos entonces a los tiempos de hoy donde ya esto está totalmente fuera de control. Me dice entonces primera de Timoteo, capítulo 4 del 1 al 2, mira lo que me dice también: pero el Espíritu dice claramente, eso es el Espíritu hablando, el Espíritu de la iglesia, que en los postreros tiempos, que es lo que tú y yo estamos viviendo precisamente, algunos apostatarán de la fe. Y vuelvo y le digo, eso es lo que está pasando dentro de la iglesia de hoy, donde muchos apostatarán de la fe. Y para apostatar de la fe tiene que ser alguien que sirve dentro de la iglesia. ¿Me explico? ¿Verdad que sí? Por ende, si la palabra dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, que al final de los tiempos esto va a suceder, entendamos que las profecías se están cumpliendo, estamos al final de los tiempos y estamos en medio de la guerra y la batalla contra la apostasía. Amén. ¿Lo creemos o no, iglesia? Dice. Pero el Espíritu claramente en los postreros tiempos dice que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amado, espíritus engañadores son gente que no están fundamentados y establecidos verdaderamente en la palabra, que representan ser gente que están metidos con Dios y no están metidos con Dios nada, que hablan bonito, que convencen, pero dentro de ellos son sepulcros blanqueados, iglesia. Y tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que aprender a discernir los espíritus, lo que se mueve dentro de la iglesia. Así que tenga cuidado con el hermano que murmura, con el hermano que habla mal del prójimo, con el hermano que habla mal del pastor, con el hermano que habla mal de la iglesia, con el hermano que tiene una agenda diferente a lo que la iglesia se está estableciendo, amados. Para estar aquí, para no estar tal, yo le voy a hablar de este servidor. Yo oro por cada uno de mis ovejas de la iglesia. En las madrugadas, en mis desvelos, es que Dios impacta mi corazón para que me levante a orar por ustedes, amada iglesia, para que el Señor le dé salud, para que el Señor le dé paz en su corazón,
para que las veces que me dice, pastor, estoy pasando por tal situación, crea que el pastor le escucha y que el pastor saca tiempo para orar por usted. Cuando el Señor me despierte en la madrugada, no es para que yo me quede desvelado, no, es para que yo saque tiempo de orar por las situaciones de cada oveja de esta iglesia. Amada iglesia, ese es el llamado pastoral, el llamado a cuidar de la grey, y eso me compete a mí. ¿Por qué? Porque me apasiona como pastor. Me apasiona servirle al Señor, me apasiona orar por ustedes y me apasiona enfrentar los retos que enfrento cada día como pastor. Que es un poquito difícil cuando uno no ve a un hermanito en la iglesia o por alguna razón se descarrila. Para mí es triste, es fuerte y es difícil. Y el Señor me exhorta a seguirlos amando. Aunque critiquen, aunque digan 20 cosas, son mis hermanos en Cristo Jesús. Y si yo digo que amo a mi prójimo, yo tengo que demostrarlo con mis acciones y con mis hechos. ¿Verdad que sí, iglesia? Dios es bueno, iglesia. Tenemos que entender que alejado de Dios, nosotros nada podemos hacer, nada podemos alcanzar. Alabado sea su santo nombre. Dios es bueno, iglesia. Dios es fiel, Dios es fiel. El Señor nos llama a que edifiquemos sobre la roca firme. Dice 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe. Eso fue lo que vimos ahora. Y me fui de la nota que llevaba aquí. Es Romanos 16, del 17 al 18, que nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros. Habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Me explico ahora? Iglesia, el enemigo, cuando viene a atacar, voy a poner este ejemplo. Estos animales depredadores, devoradores, cuando vienen a atacar a una manada, atacan al más débil. Esa es la estrategia que utilizan las hienas, que utilizan estos otros depredadores, los leones, los tigres, a la presa más fácil, a los pequeñines. Y es muy triste poder observar a través de este caminar por el Evangelio cómo nuevos discípulos son manipulados por personas que los engañan. Con personas, como dice el versículo 18, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no, sino a ellos mismos. Los persuaden y terminan llevándoselos de la iglesia, sacándola de la iglesia, y terminan en el mundo. Hermanos que podemos haberlos bautizado en la fe en Jesucristo, que tienen hambre por conocer del Señor, de momento vienen esta gente murmuradores, estos agentes de cambio, que nada tienen que ver con la verdadera iglesia de Jesucristo, y nos los llevan. Esos son aves de rapiña, esos son hienas, esos son depredadores. Y eso es lo que dice aquí las Escrituras. De tales tenemos que tener cuidado, y la palabra nos exhorta más adelante: de tales huye. La palabra también estableció Jesús en los evangelios: los envío como ovejas en medio de lobos. No es fácil, amado, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Volviendo una vez más y ya cerrando, iglesia, el libro de los Hechos aparece una palabra, una escena descomunal de cuando Pedro fue presentado ante el concilio de Jerusalén. Cuando Pedro fue acusado, él testificó diciendo lo siguiente en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esto es Pedro hablándole a los religiosos de esa época, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, otra vez más cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Lo que Pedro está diciendo aquí es que no existe humanidad, no existe hombre, no existe ser humano en la historia de la humanidad que te pueda llevar a la salvación, iglesia. No hay manera, de ninguna manera. Lo establece el apóstol Pedro, lo estableció Pablo, lo estableció Jesús mismo, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí.
El único camino exclusivo a la salvación se llama Cristo. Nadie te puede llevar a la salvación si no es Cristo. No existe santo, no existe ninguna otra religión, ninguna otra creencia que no sea Cristo Jesús. Si tu mente está en pedirle a otra cosa que no sea Cristo, estás errando en el blanco. Tal vez en la manera que te han educado, pueden haber tantas cosas que tú puedes pedir como que son intercesores para que Cristo trabaje en tu vida. Yo te vengo a decir hoy que no hay intercesor. El único intercesor es el Espíritu Santo, el que te puede llevar a la convicción de pecado y aceptar la realidad de que tú lo que necesitas es a Cristo. Si tú no tienes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, estás fallando y siempre tu vida va a ser una vida triste, una vida confundida, una vida de depresión, de lágrimas y de confusión. Tienes que confiar en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Así que yo te exhorto que si estás un poco distante de Jesús, le entregues tu corazón. Amén. Dice 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, compasión, iglesia, amándonos fraternalmente en misericordios y amigables. No por el ministerio que Dios te ha dado, tú vas a estar a palo con la gente que está trabajando contigo. No por la capacidad que tú tienes, los títulos que tú puedas tener, tú te le vas a parar encima a la gente y los vas a atropellar porque tú quieres que funcione a la manera que tú entiendes que es correcta. Sí, claro, hay que tener normas y reglas, claro que sí. En mi caso como pastor, pues tengo que canalizar pues cada ministerio, cada situación, cada persona para trabajar con ellos. Porque Jesús mismo dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por ende, pues todos son llamados a salvación, pero es un proceso de construcción, un proceso de formación que es duro, que es complicado, que es difícil, claro que sí. Pero en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad que sí, iglesia? Una iglesia unida, entonces, jamás será vencida. Permanezcamos cada día creciendo en el amor de Cristo, iglesia. Juntos en ese hermoso amor de los unos con los otros. Y continuemos edificando sobre la estructura, sobre la roca que es Cristo. El Salmo 61, versículo 2 al 3 nos dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, Santo. Porque tú has sido, Jehová, tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Amén. En medio de la inestabilidad, en medio de la adversidad, Dios te dice, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Y te sientes que has perdido tu fuerza, iglesia, que tu ánimo está en el peor punto de tu vida, te sientes triste, te sientes atribulado. Yo te invito a que le creas a Dios, porque su perfecto amor echa fuera el temor, iglesia. Porque Dios quiere hoy renovar tu fuerza. Solo tú tienes que creer, iglesia, la mesa que está servida y estamos edificando en la roca que es Cristo, pues no podemos temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Jesús te está invitando a compartir a la mesa contigo, a compartir a la mesa con Él. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios está tocando a las puertas de nuestro corazón. Dios quiere que nosotros metamos aguas profundas con Él. Dios quiere que nosotros busquemos intimidad con Él. Ríndete a tus pies, levanta tus manos en señal de victoria, iglesia, porque tu proceso, el proceso por el cual tú estás pasando, que no te permite conectar con las cosas de Dios, tiene fecha de caducidad. Y esa fecha es hoy, iglesia. ¿Lo creemos o no? Vienen tiempos para ti, amado, de restitución para tu vida, para tu interior. Lo que parecía perdido, hoy Dios lo está haciendo nuevo. ¿Lo creemos, iglesia? Escucha, amada iglesia, no endurezcas tu corazón. Dios es el Rey de gloria y Él te quiere bendecir por medio de Jesucristo. Amén. Escucha entonces esta palabra, ya estoy finalizando, que dice Joel capítulo 2 del 24 al 29, nos dice lo siguiente, iglesia. Escucha, iglesia, escucha. Las eras se llenarán de trigo. Esta palabra es para ti. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Eso habla de provisión para tu vida. ¿Lo crees, iglesia? Yo os restituiré, dice el Señor, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta.
mi gran ejército que envié contra vosotros. Esto está hablando de plagas que se comen las cosechas, que dañaban todo en esos tiempos primitivos del Nuevo Testamento, del pueblo de Dios. Mientras ellos sembraban, estaban esperando tener una buena cosecha y de momento venían estas plagas y arruinaban la cosecha. Hoy Dios te dice que Dios va a restituir todo en tu casa. En términos espirituales, el Señor viene con bendición para tu vida y te dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y nosotros somos parte del pueblo de Dios por medio de Jesucristo, y que soy yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro Dios, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hoy Dios te está levantando, hoy Dios te está dando una victoria, iglesia. Entonces nos dice: y después de esto, en estos días, en estos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también derramaré sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Estamos en estos tiempos, iglesia. Necesitamos la visita del Espíritu Santo para nosotros poder cumplir con estos tiempos finales, donde la iglesia se levanta en medio de las crisis, en medio de las circunstancias que puedan estar sucediendo en la iglesia de hoy. Nos levantamos como una iglesia firme en Cristo, que es la roca, como una iglesia que está edificada sobre esa piedra angular. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Cuántos lo creen? Pues inclina tu rostro, iglesia. Amén. Si te has alejado de Dios, esta exhortación es para ti. Si nunca le has conocido, esta palabra que te voy a dar ahora es para ti. Y es un llamado a salvación. Dice Romanos 10, 9 al 10, siempre lo utilizo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que repite conmigo, amada iglesia. Esto es llamado a la reconciliación, llamado a reconocer a Cristo. Señor Jesús, hoy públicamente yo te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Señor, reconozco que me he alejado de ti. Recíbeme nuevamente. Me comprometo contigo y con la iglesia a servirte. Quiero edificar mi vida, mi hogar, todo mi alrededor sobre la roca, que eres tú, Cristo. Tú eres la piedra angular que le da fortaleza a mi vida. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador, Jesús. Amén. Si hay alguno enfermo entre nosotros, la palabra dice en Isaías 53 que por tu llaga fuimos nosotros sanados. También la palabra en los evangelios, Jesús señaló y se pronunció diciendo: en mi nombre haré cosas mayores. En el nombre de Jesús, que la sanidad física, obviamente corporal, cualquier padecimiento, y más que la enfermedad del alma y del corazón, tenga hoy una intervención divina en tu vida. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, declaro sanidad sobre ti en el nombre de Jesús. Y aquí, amada iglesia, que esa sanidad empieza a fluir en tu vida de igual manera. Amén. Hay estudiantes en medio de nosotros. Comienzan las clases en lo que es este county día de mañana. Así que le pido a Dios que bendiga a todo estudiante que se encuentre en este lugar, todos los estudiantes de esta comunidad, que mañana es el primer día de clases, Padre amado, que tú lo lleves con bien y de esa misma manera regresen cada día a sus hogares, Dios. Que todo lo que no sea tuyo, Señor, quede inoperante en la vida de cada estudiante, Dios. Que nuestros hijos de aquí de nuestra iglesia, Padre amado, entendamos que tú los has sellado, Padre. Líbralos de todo mal, Señor. Y que ellos puedan, Señor amado, poder comenzar y terminar el curso escolar de tu mano, Jesús.
con tu presencia. Amén. Nos dice la palabra y esta bendición es de despedida, diciendo: amada iglesia, en lo más profundo de mi corazón te digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre cada uno de ustedes, iglesia, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te bendigo, amada iglesia. Te amo, iglesia.